Bienvenidos a nuestro curso de matemática. El día de hoy vamos a seguir con el tema de división de polinomios, pero hoy específicamente vamos a tratar el tema de polinomio entre polinomio. Bien, entonces empecemos a hablar de lo que es la división de polinomios. Empecemos hablando cómo dividir un binomio entre otro binomio. Para poder hacer esto tenemos que tener claro un principio o un algoritmo que me dice que la división se establece que al dividir un polinomio p de x por otro polinomio q de x, se determinan dos nuevos polinomios, c de x y r de x, tales que deben cumplir con esta condición. El polinomio p de x va a ser igual al polinomio q de x por c de x más el polinomio r de x, donde el polinomio p de x va a ser el polinomio dividendo, el polinomio q de x va a ser el polinomio divisor, el polinomio c de x va a ser el polinomio cociente y el polinomio r de x va a ser el polinomio residuo. Miremos un ejemplo para entender un poco más este concepto de aquí. Me piden que dividamos estos dos binomios, 6x² más 13x dentro de 3x menos 4. Lo primero que yo tengo que saber para poder dividir dos polinomios, en este caso dos binomios, es que el grado del polinomio dividendo debe ser mayor o igual al grado de mi polinomio divisor. Yo sé que para determinar el grado de un binomio o de un polinomio, lo único que tengo que observar es el exponente mayor de la variable. En este caso, el grado del polinomio dividendo es 2 y el grado del polinomio divisor es 1. Como el grado del polinomio divisor es mayor que el del dividendo, el grado del dividendo es mayor que el del divisor, no hay ningún problema, puedo efectuar la división. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es identificar. Este de aquí es mi dividendo, es decir, es el polinomio que yo voy a dividir. Coloquémoslo entonces dentro de mi división. Yo voy a decir 6x² más 13x dividido dentro de ¿qué? Dentro de mi divisor. El divisor entonces es el polinomio sobre el cual yo voy a dividir, que es 3x menos 4. Entonces lo que yo obtengo es 6x² más 13x dividido 3x menos 4. Para poder empezar a efectuar mi división, lo que yo tengo que hacer es tomar el primer término de mi polinomio dividendo y dividirlo dentro del primer término del divisor. El primer término del dividendo aquí en este caso es 6x² y el primer término del divisor en este caso es 3x. Por lo tanto, yo tengo que efectuar la división 6x² sobre 3x. 6 dividido 3 es 2 y yo sé que cuando tengo dos exponentes que se están dividiendo y tienen la misma base, copio la base y resto los exponentes. 2 menos 1 me queda 1, por lo tanto 6x² dividido 3x es igual a 2x. Este 2x se va a convertir entonces en el primer término de mi cociente. ¿Y qué es el cociente? Es el resultado que yo voy a obtener. Ahora, con este primer término lo que tengo que hacer es multiplicarlo por cada uno de los términos de mi divisor, 3x menos 4. Es decir, este 2x lo tengo que multiplicar por 3x y por menos 4. Al resultado lo voy a restar de mi dividendo. Hagámoslo entonces. 2x por 3x, 2 por 3 son 6, x por x, x². Este signo menos que ven ustedes fuera del paréntesis es el signo menos de la resta que voy a efectuar más adelante entre el dividendo y el resultado que voy a obtener aquí. Seguimos entonces con la multiplicación. Más por menos me va a dar menos, 2x por 4, 2 por 4, 8x. Como este signo menos de la resta está afectando a todo el paréntesis, le cambia el signo a los dos términos que están dentro del paréntesis. ¿Cómo me quedan entonces? Me quedan como menos 6x² más 8x. Habiendo hecho esto, puedo efectuar la resta, sabiendo que solamente puedo restar términos semejantes, es decir, términos que tengan la misma variable con el mismo exponente. Este caso, por ejemplo, tengo que los dos son x², por lo tanto tengo 6x² menos 6x². Como son iguales, algo menos el mismo me va a dar 0. Más 13x más 8x, 13 más 8, 21x.
este resultado de aquí se convierte en mi nuevo dividendo. Como el grado de este dividendo es igual al grado del divisor, puedo seguir efectuando la división. Por lo tanto, volvemos a hacer este mismo paso, es decir, el primer término del dividendo dividido el primer término del divisor. En este caso, 21x dividido 3x. 21 dividido 3 es igual a 7. X dividido x se cancelan y no me queda nada. Por lo tanto, este 7 se convierte en el segundo término de mi cociente, que en este caso va a ser más 7, porque es positivo, me queda más 7. Este término también lo tengo que multiplicar por los dos términos de mi divisor. Hagámoslo entonces. 7 por 3, 21x. Me queda 21x. Recordemos que este signo menos es de la resta que voy a efectuar más adelante. Más por menos me da menos, 7 por 4, 28. Este signo menos le va a cambiar el signo a lo que está dentro del paréntesis. Me va a quedar entonces menos 21x más 28. Teniendo esto, pues podemos efectuar la resta. Menos 21x o 21x menos 21x, como tienen signos opuestos y son iguales, se cancelan. Me queda 0. Y el 28, como no tiene con qué restarse o sumarse, solamente lo copio. Este es mi nuevo dividendo. El grado de este polinomio es menor al grado del divisor, por lo tanto, aquí ya no puedo seguir dividiendo, se detiene mi operación y mi división. Ahora entonces, ¿cómo podemos entender esto? El polinomio p de x me dice que es el polinomio dividendo, quiere decir que es mi dividendo. P de x entonces va a ser igual a 6x cuadrado más 13x. El q de x era el polinomio divisor, quiere decir que es mi divisor, 13x menos 4. C de x no es más que el cociente de mi división. Y R de x es el residuo o lo que me sobró de esa división. Por lo tanto, para que se cumpla esto, lo que tengo que hacer o lo que me dice este es que mi dividendo va a ser igual a multiplicar el divisor por el cociente y a esa multiplicación sumarle el residuo. Si yo hago esta multiplicación y le sumo el residuo, me tiene que dar exactamente igual a mi dividendo si es que la división la efectué correctamente. Hagamos la prueba entonces. Yo tengo que mi dividendo es 6x cuadrado más 13x. Y eso va a ser igual a mi divisor, que es 3x menos 4, multiplicado mi cociente, que es 2x más 7. Y a eso le sumo mi residuo, que son 28. Yo sé entonces que para poder multiplicar estos dos paréntesis, los dos términos del primer paréntesis deben multiplicar a los dos términos del segundo. Comencemos entonces con el 3x. Este 3x debe multiplicar al 2x y al 7. Más por más me da más. 3x por 2x, 3 por 2 son 6. X por x, x cuadrado. Este va a multiplicar al 7. Más por más me da más. 3 por 7, 21. X. El 4 debe ser exactamente lo mismo, va a multiplicar al 2x y al 7. Menos por más me da menos, 4 por 2, 8, x. Menos por más me da menos, 4 por 7, 28. Y este 28 simplemente lo copio. Aquí lo único que me queda es reducir términos semejantes. Yo miro que aquí tengo un 21x, tengo un menos 8x, aquí tengo un menos 28 y tengo otro 28, son términos semejantes entre ellos, los puedo simplificar. ¿Cómo me va a quedar entonces? El 6x cuadrado lo copio porque no hay otro x cuadrado aquí. Más 21x menos 8x son 13x. 21 menos 8 son 13x. Menos 28 más 28, esto me da igual a 0. Por lo tanto, yo observo que mi dividendo y el resultado de esta multiplicación y suma son iguales. Eso me garantiza que la división que realicé es correcta. Miremos ahora cómo dividir un trinomio dentro de un binomio. El principio es exactamente el mismo. Por ejemplo, aquí me dice que tengo 5x más 12x cuadrado menos 2 dividido 2 más 3x. Entonces lo que yo voy a hacer es decir, tengo mi dividendo 12x cuadrado más 5x menos 2. Aquí lo que tenemos que observar es que en el problema que me dan, el polinomio o el trinomio del dividendo me lo dan en desorden. Es decir,
no me lo dan en orden descendente. Primero el x cuadrado, después el x y después el término sin variable. Lo que tengo que hacer para dividirlo entonces es ordenarlo. Colocar primero el término con el exponente mayor e ir descendiendo de acuerdo a los números de exponentes. En este caso es el exponente a la 2, exponente 1 y luego el término sin variable. Una vez ordenado, ya puedo dividirlo. Si no está ordenado, no puedo dividirlo. Lo mismo me pasa con el divisor. Si ustedes se dan cuenta, no lo tengo en orden, entonces aquí lo escribo ordenado. 3x más 2. Si ustedes se dan cuenta, no le alteré el signo a ninguno de los términos. El 2 que era negativo sigue siendo negativo. En este caso estos dos son positivos, siguen siendo positivos. Teniéndolos en orden podemos empezar a efectuar la división. Tomo el primer término del dividendo y lo divido dentro del primer término del divisor. 12x cuadrado dividido 3x. 12 dividido 3 es igual a 4. X al cuadrado dividido x es igual a x. Este entonces va a ser el primer término de mi cociente. Este término me va a multiplicar a los dos de mi divisor. 4 por 3, 12, x por x, 12x cuadrado. Este signo negativo es el de la resta que voy a efectuar. Más por más me da más, 4 por 2, 8x. Este signo negativo le va a cambiar el signo a los dos que están dentro del paréntesis. Me van a quedar entonces menos 12x cuadrado menos 8x. Efectuamos la resta. 12x cuadrado menos 12x cuadrado se eliminan, me queda 0. Más 5x menos 8x, eso me da menos 3x. Como tienen signos distintos, se restan. 5 más 5 menos 8 menos 3x. Como tengo un término más aquí, bajo este menos 2, que es el término que sigue. Simplemente lo bajo. Ahora tengo un nuevo dividendo, menos 3x menos 2. El grado de este dividendo es igual al del divisor. Puedo seguir efectuando la división. Divido entonces el primer término del dividendo, que es menos 3x, dentro del primer término del divisor, que es 3x. Menos 3x dividido 3x, 3 dividido 3 es 1, pero menos entre más me da menos. X dividido x se eliminan, por lo tanto me queda como resultado menos 1. Este menos 1 es el segundo término que voy a tener en mi cociente. Este término va a multiplicar a ambos términos del divisor. Menos por más me va a dar menos 1 por 3x menos 3x. Insisto, este menos es el de la resta. Menos por más me da menos 1 por 2 menos 2. Este signo menos le cambia el signo a lo que está dentro del paréntesis. Me queda entonces como 3x más 2. Efectuamos la resta. Menos 3x más 3x, como son iguales y signos distintos, se eliminan, me queda 0. Menos 2 más 2 son iguales con signos distintos, se eliminan, por lo tanto mi resultado es 0. Si ustedes se dan cuenta, yo ya no tengo más que dividir, aquí se detiene mi división. Cuando el residuo en una división de polinomios me queda 0, quiere decir que la división es una división exacta. ¿Cómo podemos hacer la prueba o comprobar que esta división fue correcta? Bueno, yo sé entonces por principio que el dividendo debe ser igual a multiplicar el divisor por el cociente y sumarle el residuo. Hagamos entonces, ¿cuál es el cociente? El cociente es 4x menos 1. ¿Y cuál es el residuo? El residuo es 0. Ahora sí, efectuemos nuestra prueba. La prueba entonces no es más que el dividendo debe ser igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Cuál dijimos que era entonces el dividendo? El dividendo es 5x más 12x cuadrado menos 2. Y eso tiene que ser igual al divisor, 3x más 2, multiplicado por el cociente, 4x menos 1. Y a eso le sumamos el residuo, que en este caso es 0. Efectuemos esta multiplicación. 3x por 4x, 3 por 4, 12, x por x, x cuadrado. Más por menos me da menos, 3x por 1, 3x. Más por más me da más, 2 por 4, 8, x. Más por menos me da menos, 2 por 1, 2, más 0. Reduzcamos términos semejantes, este es x y este es x. Tienen signos diferentes, se van a restar. Menos 3x más 8x
5x. El 2x cuadrado lo copio, más 5x, y el menos 2 lo copio. Como sé que este resultado es igual a mi dividendo, yo puedo garantizar que la división que efectué es correcta. Miremos ahora cómo dividir un trinomio dentro de otro trinomio, usando exactamente el mismo principio. 4x al cubo más 5x cuadrado más 1, dividido x cuadrado menos 3x menos 5. El grado de mi dividendo es 3, el grado de mi divisor es 2, por lo tanto puedo efectuar la división. Coloquémoslos entonces. Mi dividendo es 4x cubo más 5x cuadrado más 0x más 1. Aquí detengámonos en observar una cuestión. Si ustedes se dan cuenta, al polinomio o al trinomio dividendo le falta un término que es el x a la 1. Y como mi divisor sí lo tiene, entonces yo simplemente para que aparezca lo voy a colocar. Y le voy a colocar como coeficiente un 0. ¿Por qué? Porque sé que 0 multiplicado por x me va a dar 0. Es como que no existiera. Lo voy a colocar únicamente porque sé que mi divisor sí lo tiene. ¿De acuerdo? Ahora entonces, de este x coloco 0x en mi dividendo. Y mi divisor es x cuadrado menos 3x menos 5. ¿De acuerdo? Efectuemos la división entonces. El primer término del dividendo dividido el primer término del divisor. 4x al cubo dividido x al cuadrado. 4 dividido 1 es 4, x al cubo dividido x al cuadrado es x. Ahora este lo voy a multiplicar por cada uno de los términos de mi divisor. 4x por x cuadrado, 4x al cubo. 4 por 1, 4, x por x cuadrado, x al cubo. Más por menos me da menos, 4 por 3, 12, x por x, x cuadrado. Más por menos me da menos, 4 por 5, 20, x. Este signo más, que es el de la resta, le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Me queda entonces menos 4x al cubo más 12x cuadrado más 20x. Efectuamos la resta, 4x al cubo menos 4x al cubo se eliminan, me da 0. Más 5x cuadrado más 12x cuadrado, como tienen el mismo signo, se suman. 5 más 12, 17x cuadrado. El 0x más 20x, 0 más 20 me da 20x. Y el 1 simplemente lo copio. Solamente lo bajo. Tengo un nuevo dividendo. El grado de este dividendo es igual al grado del divisor. Puedo seguir efectuando la operación. Agarro el primer término del dividendo y lo divido dentro del primer término del divisor. 17x cuadrado dividido x cuadrado. Este x cuadrado se me va a eliminar con este x cuadrado y me queda solamente 17, que se convierte en el segundo término de mi cociente. Este 17 va a multiplicar a todos los términos de mi divisor. Hagámoslo entonces. Más por más me da más, 17 por x cuadrado, 17x cuadrado. Más por menos me da menos, 17 por 3x, 17 por 3 son 51, x. Más por menos me da menos, 17 por 5 son 85. Este signo menos, que es el de la resta, le va a cambiar el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, me va a quedar menos 17x cuadrado más 51x más 85. Hacemos la resta. 17x cuadrado menos 17x cuadrado son iguales con signos diferentes, se eliminan. 20x más 51x tienen el mismo signo, se van a sumar, me quedan 71x, y más 1 más 85 son 86. El grado de este polinomio es menor al grado de este divisor, por lo tanto yo ya no puedo seguir efectuando la división. Ahora solo me queda entonces decir que mi cociente o el resultado de mi operación es 4x más 17. Mi residuo entonces son 71x más 86. La prueba que yo puedo efectuar es exactamente la misma, que no consiste en más que ver que el dividendo, es decir, este polinomio, sea igual a multiplicar el divisor por el cociente y sumarle el residuo.
Hagámoslo entonces. ¿Cuál es mi dividendo? 4x al cubo más 5x cuadrado más 1. Y eso tiene que ser igual a mi divisor, x cuadrado menos 3x menos 5 por el cociente, 4x más 17, más el residuo que son 71x más 86. Estos tres términos vamos a multiplicar a estos dos de aquí. Hagámoslo entonces. X cuadrado más 4x más por más me da más. X, 1 por 4, 4, x cuadrado por x, x al cubo, 4x al cubo. X cuadrado por 17 más por más me da más. X cuadrado por 17, 17x cuadrado. Hacemos lo mismo con el menos 3x. Menos por más me da menos. 3 por 4, 12. X por x, x cuadrado. Menos por más me da menos. 3 por 17, 51. X. Lo mismo va a ser el menos 5. Menos por más me da menos. 5 por 4, 20. X. Menos por más me da menos. 5 por 17, 85. Y a eso le tengo que sumar 71x más 86. Aquí lo que me queda entonces es reducir términos semejantes. X cuadrado con x cuadrado, x con x. Aquí tengo otra x y los términos sin variables también los reduzco entre ellos. ¿Cómo voy a hacer entonces? El 4x cuadrado solamente lo copio. 17x cuadrado menos 12x cuadrado. Como tienen signos diferentes, los resto. 17 menos 2, 5x cuadrado. 51x negativo menos 20x, menos y menos tienen signos iguales, entonces se suman. 51 y 20 me quedan menos 71x menos 85, más 71x más 86. Puedo seguir reduciendo. Tengo un menos 71x y tengo un más 71x. Como son iguales y signos diferentes, se eliminan. Tengo un menos 85 y un más 86. Se restan y me queda más 1. Por lo tanto, el resultado es 4x cubo más 5x cuadrado más 1. Observo que es exactamente a mi dividendo. Por lo tanto, yo puedo garantizar que la división que efectué es correcta. Y es la manera de dividir un trinomio dentro de otro trinomio.